Buenas, hoy estamos aquí en una nueva entrevista a La Comuna y hoy contamos con Taleb Ali-Salem, quien es activista saharaui y analista político, y hoy nos toca hablar del Sáhara Occidental. Estábamos comentando que es evidente que por una cuestión de injusticia más que evidente nos sale de forma natural, por lo menos a la mayoría de las personas, ser solidarios con el Sáhara, pero en esta entrevista vamos a tratar también de entender y de comprender la dimensión profunda de la lucha política y de la lucha necesaria que tiene el pueblo saharaui para el reconocimiento no solamente en sí como pueblo, sino también el reconocimiento para poder desarrollarse como pueblo, no solamente como una cuestión folclórica. Así que muchas gracias, Taleb, y primero eso, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotras, gracias a la Comuna por tenerme aquí y sobre todo muchas gracias por tratar este tema, un tema tan cercano a este país y a la vez tan olvidado, no solo por los políticos, sino también por los grandes medios de comunicación. Así que siempre se agradece que los medios de comunicación alternativos se acerquen y quieran dar visibilidad y voz a esta causa. Un placer, vamos a estar con vosotros. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con un poco de historia. La relación, de hecho, la relación que tiene precisamente con España se remonta a finales del siglo XIX con la colonización de todos esos territorios y posteriormente, ya en 1967, la ONU plantea que el pueblo saharaui necesita una independencia. Pese a ello, otros países que están en la zona, como Marruecos o Mauritania, también ven el interés en someter de nuevo al pueblo saharaui y se genera también una situación que no acaba de consolidar ese proceso de descolonización y que tiene su punto, su cenit, por así decirlo, en esa escenificación que fue la Marcha Verde en el año 74 y en la gran traición por parte de España en ese momento con la figura de Juan Carlos I, que era jefe de Estado durante la dictadura, ya que Franco se estaba muriendo. En ese sentido, ¿qué importancia tiene todos los acontecimientos que rodearon a la Marcha Verde y el papel que tiene España en todo esto? Bueno, pues aquí hay que remarcar una cosa. Yo siempre suelo insistir en mis intervenciones, ¿no? Para explicar a la gente, sobre todo aquí en el Estado español, de que el Sáhara Occidental no es un país ajeno a España, ni el pueblo saharaui, porque se conoce mucho, ¿no? Entre la gente lo que es el pueblo saharaui, pero tampoco la gente sabe muy bien dónde ubicarlo y mucha gente tiene una idea de que es un pueblo quizás cercano, con el que hay que solidarizarse y al que hay que apoyar, pero no tiene una idea de lo que reclama el pueblo saharaui. Es un derecho, ¿no? Lo que está reclamando no es una solidaridad como pueden reclamar en cualquier país subdesarrollado, ¿no? Que es pedir una ayuda, pedir una solidaridad con los países que están mejor, ¿no? Posicionados económicamente, sino que en el caso del pueblo saharaui y sobre todo con España, lo que está pidiendo básicamente es que se cumpla con una legalidad internacional, es que se cumpla con una responsabilidad histórica, moral, política y jurídica también que tiene España con el pueblo saharaui. Como bien has mencionado, después de la famosa conferencia de Berlín en el año 1885, cuando las potencias europeas decidieron repartirse África, ¿no? Y que cada país europeo colonizase un territorio en África, pues en esa conferencia se decidió que España iba a colonizar el territorio del Sáhara Occidental. Marruecos, Argelia, que son los países vecinos, Mauritania, que está también al sur del Sáhara Occidental, estaban colonizados por Francia, ¿no? Entonces España llegó a ese territorio y tengo que decir y remarcar que no fue una colonización quizás como en otras partes de África o incluso Latinoamérica, no fue una colonización violenta ni se entró con las armas, sino que España entró de una forma pacífica, digamos. Primero entró en un contacto comercial con las tribus que habitaban el Sáhara Occidental y que ya tenían una identidad, y esto es muy importante, ¿no? Porque incluso los reclamos de Marruecos o Mauritania en determinados momentos sobre el Sáhara Occidental decían, no, es que antes del colonialismo esto era nuestro. Y esto no es verdad, porque España cuando llegó al territorio para colonizarlo no encontró un estado declarado, porque no había ningún estado declarado en África, pero sí que encontró tribus saharauis que habitaban desde hace muchos siglos esa zona y que tenían una organización tribal y política y una soberanía, incluso también una organización militar sobre ese territorio completamente independiente de Argelia, de Mauritania
y de Marruecos. Como digo, España empezó a establecer contacto, a firmar una serie de acuerdos y ya poco a poco empezó a establecerse en el territorio, llegando a colonizarlo por completo y llegando incluso a ofrecer la ciudadanía a todos los ciudadanos saharauis que vivían ahí. Se le conocía como el Sáhara español. Mis padres nacieron también bajo bandera española, nacieron con su DNI que conservan hasta el día de hoy, como todos los saharauis de aquella época, y que es el DNI que podía tener una persona en Cuenca o en Madrid, un DNI con el signo franquista, y en vez de poner pues, Madrid, pues en los DNIs de la gente nacida en el Sáhara, de los saharauis, ponía Sáhara español y la bandera española y demás, que eran ciudadanos de pleno derecho, incluso estaban registrados todos en el registro civil y todavía se guardan esos documentos, ese registro de todos los saharauis nacidos en aquella colonia o provincia española. Como bien has mencionado, es verdad que la ONU en el año 67 ya comenzó, porque digamos que los países africanos comenzaron a independizarse, comenzaron a luchar por tener una soberanía propia, que es completamente legítimo. En muchos casos no se entendía de que mi país es un país rico, yo soy, ya las, digamos, civilizaciones africanas habían avanzado, ya estaban formados, ya había académicos y decían, bueno, podemos autogestionarnos, ¿por qué tenemos que tener un colonialismo francés o belga o británico o incluso español, pudiendo nosotros declararnos como estados, gestionar nuestras riquezas y gestionarnos como estados? Marruecos se independizó de Francia en el año 56, Argelia se independizó de Francia en el año 62 y en el año 67 la ONU declaró que España debía abandonar el Sáhara Occidental porque ya prácticamente toda África estaba independizado y formado en estados. Y no es que en el Sáhara Occidental no haya nadie que digan, bueno, se pueden justificar los reclamos de Mauritania o de Marruecos o de quien sea, sino que los saharauis a finales de los años 50 ya empezaron a mostrar a través del primer movimiento nacionalista liderado por un líder saharaui de aquella época que se formó en las universidades egipcias y volvió al Sáhara Occidental para liderar una pequeña o un pequeño movimiento nacionalista que buscaba que España traspase el poder al pueblo saharaui. Se llamó, pues, es un movimiento por la liberación. Fue completamente aplastado por España y digamos que ahí empezó la violencia, ¿no? España empezó digamos, a tratar de la forma más salvaje a todas las personas que deseasen o que manifestasen de una forma pública su deseo de que se marche España de ahí. De hecho, este líder que te acabo de nombrar, Mohamed Basiri, fue, digamos, detenido por las autoridades españolas y hasta el día de hoy su familia desconoce su paradero. El Estado español nunca llegó a decir si estaba vivo, si estaba muerto. Lo único que sabemos es que se lo llevaron, que reconocieron que estaba en su poder, pero no sabemos qué ha pasado con él, ¿no? Y ya, bueno, se desintegró, digamos, ese movimiento debido a la fuerte respuesta del colonialismo español y en el año 73 es cuando se funde el Frente Polisario, que es un frente que nació ya, digamos, con una estructura mucho mayor, con un apoyo social de todo el pueblo saharaui de norte a sur, y que reclamaba directamente la independencia del Sáhara Occidental y el fin del colonialismo español. Lo natural en este caso, como en todos los casos de los países africanos donde hubo colonización y donde hubo movimiento de liberación, es que se celebre un referéndum, que el pueblo vote, que se declare la independencia a través de las Naciones Unidas y que el Estado colonizador, en este caso España, entregue la soberanía al pueblo saharaui a través de su representante legítimo político y militar, que era el Frente Polisario en aquel entonces, ya para luego abrir, digamos, el abanico de creación de partidos políticos y que el Estado empiece a funcionar. Desgraciadamente no ha sido así. Marruecos comenzó a reclamar el territorio, Mauritania también lo comenzó a reclamar y España, digamos, entre los reclamos de Marruecos y Mauritania, que estaban justificados en un solo punto, y esto sigue siendo hasta el día de hoy el principal problema, de que se empezaron a descubrir muchos yacimientos de riquezas naturales y que tanto Marruecos como Mauritania estaban deseosos de poseer estas riquezas. España también estaba deseosa de poseer estas riquezas, por eso en el año 58 decide, desoyendo a las Naciones Unidas, desoyendo, digamos, todas las peticiones del pueblo saharaui por su independencia, decide convertir el Sáhara desde una colonia a una provincia, se convirtió en una provincia española. Y esto es muy importante porque ya en ese momento cambió su estatus y lo que buscaba era rehuir
esas peticiones que le hacía la ONU, descoloniza tu colonia. Y ellos lo que le querían decir a la ONU es que no, esto no es una colonia, es una provincia, ¿no? Entonces la ONU decidió organizar una visita, ¿no?, de un grupo de la ONU y luego realizar un informe de qué estaba pasando esto, que es saharaui, mauritano, marroquí, español, ¿qué es esto, no? Entonces el pueblo saharaui, guiado, digamos, por el Frente Polisario o impulsado por el Frente Polisario, que como digo era una organización política que ya funcionaba de forma secreta, ¿no?, pero ya funcionaba en todo el Sáhara Occidental, justo cuando vino esta comisión de la ONU, compuesta por más de 10 personas y recorrió todo el Sáhara Occidental, las diferentes ciudades, la gente salió en masa con banderas, incluso desafiando a las fuerzas españolas, a la policía española, que salió intentando calmar esas protestas. El informe fue arrasante, porque el informe de esta organización fue: nos hemos encontrado con un pueblo perfectamente organizado, con una bandera, porque ya salieron con sus banderas, y con unos reclamos muy claros de independencia, como en todos los estados africanos, por lo cual ni Marruecos, ni Mauritania, ni España, lo que se tiene que hacer aquí es una descolonización. Marruecos dijo: no, es que yo tengo históricamente lazos con ese pueblo y me pertenece. Pues bueno, la ONU dijo: bueno, vamos a llevarlo a la Corte de la Haya, que es la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, y que ellos investiguen, ¿no?, históricamente a quién pertenece este territorio. Y después de 9 meses de investigación, de cartas históricas entre los sultanes y los reyes que había en Marruecos, con el Reino Unido, con países europeos, después de estudiar todas las pruebas presentadas por Marruecos que justificaban que ese territorio le pertenecía, incluso sin contar con una parte saharaui, porque no contaron con una parte saharaui, incluso a pesar de todo esto, concluyó esta Corte Internacional de la Haya que no existe ningún vínculo histórico de soberanía ni de Marruecos con el Sáhara, ni de Mauritania con el Sáhara, y por lo cual aconsejaba, y esto lo pone, publica esta sentencia de opinión de la Haya, aconsejaba a las Naciones Unidas que practique y que lleve a cabo un referéndum de autodeterminación y que se declare la independencia del Sáhara Occidental. Luego las cosas se desarrollaron de una forma completamente distinta, como bien has mencionado. Marruecos empezó esa marcha verde para ocupar el territorio, previamente acordada con España, porque España vivía un momento político bastante complejo, Franco se estaba muriendo, Juan Carlos iba a asumir el poder como jefe de Estado y se dice, bueno, según toda la prensa, ¿no?, incluso historiadores han dicho que tanto Estados Unidos como Francia, que estaban muy interesados en que no haya un Estado saharaui independiente, porque se asumía que un Sáhara independiente iba a ser muy cercano a Argelia, muy cercano a la Unión Soviética, y eso no le venía bien a Estados Unidos en esa plena Guerra Fría. Entonces lo que apostaban era porque Marruecos se haga con ese territorio, y presionaron a España y le prometieron a Juan Carlos que le ayudarán a asumir el poder, bueno, que lo acompañarán quizás un poco en apoyo, ¿no? A cambio de que renuncie al Sáhara para Marruecos, y eso se hizo. El 14 de noviembre de 1975 se firmó en Madrid lo que se conoce como acuerdos tripartitos, donde España entregaba oficialmente el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, y a partir de ahí, pues eso, Marruecos se hizo con el territorio, Mauritania también se hizo con la parte sur. El pueblo saharaui comenzó a luchar, el Frente Polisario comenzó a luchar contra los marroquíes que venían por el norte, contra los mauritanos que venían por el sur. Mauritania en 2 años se retiró de esa guerra y reconoció a la República Saharaui como Estado, porque nosotros, los saharauis, aprovechamos. En el momento que salió España, declaramos nuestro Estado independiente, que es la República Saharaui, un poco para quedar registrado en la historia y ante las Naciones Unidas que esto no es tierra de nadie, que aquí había una colonia, que esto era Sáhara español, y el día que España salió, aunque se lo haya entregado a otro, nosotros hemos declarado nuestra república, hoy reconocida por 80 países, y Mauritania se retiró de la guerra y reconoció a la República Saharaui, pero Marruecos, por desgracia, prosiguió su ocupación, llegando a ocupar el 80% del territorio del Sáhara Occidental hasta el día de hoy. Claro, en relación con eso ha sacado muchos temas que me entran ganas de ir preguntando uno a uno, pero bueno, en primer lugar, la cuestión de qué ocurre con esto que acabas de comentar, de esa ocupación del 80% del territorio. ¿Qué ocurre con el pueblo saharaui? ¿Qué tiene que hacer el pueblo saharaui? Porque le han ocupado sus casas. ¿Dónde está la mayor parte del pueblo saharaui en este momento?
Bueno, para que la gente nos comprenda, es como si nosotros, tú en tu casa, yo que vivo ahora en España, estoy en Madrid, estuviésemos en nuestras casas, ¿no? En las casas de nuestras familias, viviendo una vida completamente natural, que es lo que hacía el pueblo saharaui. Vivía bajo colonialismo español, pero había muchísima gente integrada en las instituciones, trabajaba en el ayuntamiento, en el hospital. De hecho, yo tengo pues, familiares, ¿no? O vecinas incluso que trabajaban con las monjas en el hospital, como enfermeras y demás, y había tanto enfermeras españolas como enfermeras saharauis, y era gente que iba y hacía su vida normal hasta que de la noche a la mañana vieron que empezó a entrar la invasión marroquí, que España se llevó a toda su gente y se vieron obligados a huir, porque la entrada de Marruecos, perdón, al Sáhara Occidental no fue pacífica, sino que fue bombardeando ciudades. Entonces miles de personas tuvieron que, entre ellos parte de mi familia, tuvieron que dejar el Sáhara Occidental y tirarse al desierto, huir, ¿no? En aquel momento Mauritania, como te digo, estaba invadiendo el sur, Marruecos invadiendo el norte y solo les quedó Argelia, que era un país vecino que estaba cerca y que no estaba participando, ¿no? En aquel reparto, ¿no? Y dijo, bueno, yo os puedo acoger en mi tierra hasta que esto se solucione, ¿no? Entonces miles de personas comenzaron a andar por el desierto y tengo que decir que incluso en esa marcha, ¿no? Porque se veía desde los aviones que miles de personas estaban andando, algunos en coches, otros en camiones, y iban hacia el territorio argelino, fueron bombardeados también. Hay masacres que se han registrado donde en un día han muerto más de 4.000 personas, como por ejemplo la masacre de Umudraiga, porque había que hacer muchos kilómetros para entrar en frontera argelina y ya estar a salvo. Y había que acampar, toda esta gente que iba escapando del Sáhara Occidental tenía que pararse a acampar por las noches. Entonces la aviación militar marroquí aprovechaba cuando esos refugiados que huían de sus casas buscando refugio en Argelia, cuando acampaban, pues bombardeaba y murió muchísima gente en el camino, pero bueno, la mayoría llegó a territorio argelino. Y bueno, llegaron a esos campos en medio del desierto, construyeron unos campos de refugiados. Y a mí mi madre me dice que cuando llegaron allí a esos campos de refugiados en Argelia, ellos pensaban que van a estar una semana o un mes. Ellos decían, el mundo no puede permitir una violación así tan clara, que nos echen de nuestras casas, que invadan nuestra tierra y que no pase nada. Entonces ellos tenían la confianza de que la ONU o la comunidad internacional intervendría, que echarían a Marruecos de ahí porque estaba cometiendo una ilegalidad y que ellos podrían volver a sus casas. Y han pasado casi 50 años y por desgracia seguimos sin solución, ¿no? Como siempre digo, yo soy la tercera generación que nació en esos campos de refugiados y por desgracia la población saharaui todavía no ha podido volver a sus casas y sigue sobreviviendo porque no es vida lo que hay en los campamentos, es simplemente sobrevivir y esperar a que haya una solución. Y también hay una gran parte que no le dio tiempo a salir del Sáhara Occidental o simplemente también muchos por decisión personal decidieron quedarse y aceptar su destino, que son la gran mayoría, alcanzan o superan el medio millón de personas que se quedaron en las distintas ciudades del Sáhara Occidental y que hoy en día son una minoría en su propia tierra. Están pisoteados por la ocupación marroquí. El territorio saharaui ha sido llenado por colonos marroquíes. En una misma calle puedes encontrar 2 o 3 casas de saharauis, el resto son colonos marroquíes, no tienen derecho a la educación. En todo el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos no hay ni una sola universidad. O sea, es muy difícil el acceso a la educación para los jóvenes saharauis que nacen en la parte ocupada. Cualquier manifestación de rechazo a la ocupación marroquí o me siento saharaui o no quiero que estéis aquí, pues se te castiga con la cárcel, con la tortura o incluso con el asesinato y también las familias separadas, porque es como un mismo pueblo separado y en cada familia saharaui que encuentres en los campamentos verás que tienen la otra parte de su familia en la zona ocupada y si vas a la zona ocupada y les preguntas dónde está el resto de tu familia te dirán en los campamentos, por lo cual es un pueblo dividido que sufre las consecuencias, por desgracia, de esta ocupación que ya dura 50 años, tío. En el año 2020 se estalló una nueva guerra en el Sáhara Occidental. ¿Qué motiva? O sea, bueno, ya hemos hablado de varios elementos que pueden motivarlo, pero ¿cuál es el punto, digamos, de inflexión que lleva a este nuevo levantamiento a nivel ya armado? Bueno, esto es una pregunta muy importante. Como digo, cuando Marruecos quiso invadir el Sáhara Occidental, después de acordarlo con España, lo que quería era hacerse con todo el territorio.
Pero los saharauis, y sobre todo después de que el enfrentamiento sea solo con Marruecos, porque cuando era con Mauritania y con Marruecos era más complicado, porque somos muy poquitos y nuestro armamento es también muy reducido. Entonces, cuando Mauritania se retiró de la guerra, nos reconoció como Estado, ya el enemigo era Marruecos, el que estaba invadiendo nuestra tierra era Marruecos. Entonces, el ejército saharaui, digamos, los militares del Frente Polisario, que son básicamente todos los hombres saharauis, o casi todos, incluso algunas mujeres también que decidieron unirse a la lucha armada y coger sus armas, luchaban contra el ejército marroquí y Marruecos pensaba que iba a ser muy fácil, pero no lo fue tanto. Por eso, como te dije antes, solo pudieron invadir el 80% del territorio. El otro 20% está bajo nuestro control, está bajo control del Frente Polisario, bajo control de los saharauis y luchan por liberar la otra parte. La guerra duró 16 años porque en todos estos años, desde el año 75 que Marruecos invadió el territorio del Sáhara Occidental, la guerra comenzó. Entonces era una guerra continua donde los saharauis avanzaban y liberaban territorios, Marruecos invadía más, ellos liberaban y era como un tira y afloja y no había ganador, no había vencido ni vencedor y la guerra duró 16 años, duró hasta el año 1991 que la Unión Africana y la ONU ya intervinieron y dijeron esto no puede ser. O sea, estamos en una guerra donde la está sufriendo Marruecos, donde la está sufriendo los saharauis, el Sáhara Occidental es un territorio según la ONU, según la legalidad internacional, pendiente por descolonizar, así que vamos a hacer una cosa. Si Marruecos dice que los saharauis son marroquíes, que este territorio es marroquí históricamente, si los saharauis dicen que debe ser un Estado independiente, que no tiene nada que ver con Marruecos, vamos a hacer un referéndum y que el pueblo, tanto en los campos de refugiados como en las zonas ocupadas, el pueblo saharaui autóctono del Sáhara Occidental, sin contar con los colonos, que voten pidan. Si sale que quieren ser marroquíes, pues se declara como parte de Marruecos. Si salen que quieren ser un Estado independiente, que sean independientes. Incluso se planteó la idea de poner una opción de que si quieren volver a ser españoles, pero que vote la gente y que se escuche la voz. Entonces Marruecos aceptó, porque también, como te digo, estaba militarmente, no estaba ganando la guerra. Duró 16 años y no estaba consiguiendo los resultados que esperaba y tuvo que aceptar este referéndum. El Frente Polisario también lo aceptó. Y bueno, la ONU vino con una misión que es la misión de la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para la realización de un referéndum en el Sáhara Occidental, y es una misión que vino al Sáhara Occidental, tanto a la parte ocupada como a los campamentos, para hacer un censo, para preparar el referéndum, y el plan que le presentó tanto a Marruecos como al Frente Polisario, que este trabajo durará 9 meses. Y en 9 meses se podrá votar y estará solucionado esto. Estamos hablando del año 91. Pues han pasado 30 años y casualmente esa misión sigue en el Sáhara, pero lo que se iba a hacer en 9 meses no se ha hecho en 30 años. Marruecos sigue ocupando el territorio, el referéndum nunca se ha hecho porque Marruecos fue poniendo trabas. Cuando esta misión completó ya la lista y dijo, bueno, ya tenemos la lista de todos los saharauis autóctonos, vamos a votar, Marruecos dijo que no, que también tenían que meter a todos los colonos marroquíes, que eran muchísimos. Entonces el Frente Polisario no lo aceptó, dijo, ¿cómo vas a meter los colonos? Marruecos dijo, ya se vino arriba y dijo, no, tiene que votar también todo Marruecos. Entonces, era como un poco jugar con las Naciones Unidas, sabiendo que Marruecos son casi 40 millones y que los saharauis no alcanzamos ni 1 millón, es casi ridículo plantear un referéndum donde vote todo Marruecos, ¿no? Entonces, era una forma básicamente de Marruecos quería parar esa guerra y quería jugar, sabía que no se iba a hacer el referéndum, quería ir bloqueándolo. Entonces, en el año 2020, que has mencionado que ha vuelto la guerra, los saharauis ya cansados de que las Naciones Unidas no hagan nada para forzar a Marruecos a aceptar este referéndum, de ver cómo Marruecos sigue ocupando nuestra tierra y no solo ocupándola, sino que está explotando día y noche todos nuestros recursos naturales. Está vendiéndole a todo el mundo los fosfatos saharauis, está vendiéndole la pesca saharaui, está explotando el petróleo, está explotando todo tipo de minerales y Marruecos está manteniendo su economía gracias a la explotación de nuestros recursos. Entonces es inviable para nosotros como saharauis tener un territorio tan rico y vivir de ayuda humanitaria, mientras nuestro territorio lo está explotando Marruecos y tengo que decir aquí, en complicidad con la Unión Europea y con Estados Unidos, que le compran los productos de un territorio que no le pertenece. Entonces, hemos sido pacíficos, hemos tenido paciencia, lo que se nos prometió en 9 meses, hemos esperado 30 años y no ha podido ser. Entonces, un grupo de civiles de los campos de refugiados se movilizó desde Argelia hasta la parte liberada, que es la parte del Sáhara Occidental que controla el Frente Polisario, y decidió, pues eso, ponerse frente al ejército marroquí y bloquear unas carreteras que salían con mercancía
de esa explotación de nuestros recursos. Bloquearon la carretera, levantaron las banderas saharauis. Eso le supuso a Marruecos unas pérdidas económicas importantes porque por ahí se acaba toda la pesca hacia Mauritania. Esto pasó en el sur del Sáhara Occidental. Y un día decidió abrir fuego contra esos civiles, ¿no? El ejército marroquí empezó a bombardearles, ¿no? Y ese día, que fue el 13 de noviembre del 2020, el Frente Polisario dijo hasta aquí, mira, no vamos a permitir más que se bombardee a nuestra población civil, que 30 años hemos aguantado esperando que la ONU haga algo, y ha declarado oficialmente la vuelta a la guerra contra Marruecos, y desde entonces los bombardeos son diarios, son intercambiados. Es verdad que es una guerra de baja intensidad, porque hubo, digamos, un movimiento internacional de la ONU intentando calmar los ánimos, pero todo apunta, porque seguimos sin solución, todo apunta a que próximamente, como han anunciado ya líderes militares saharauis y también de presidencia saharaui, han anunciado que una escalada militar que ya toque los intereses occidentales económicos en el Sáhara Occidental, como empresas, puertos y demás, que es lo que posiblemente veamos en un futuro muy próximo, ¿no? Bueno, estamos hablando también de otros países, incluido España, y otro acontecimiento que ha tenido mucha relevancia en los últimos tiempos es ese reconocimiento extraño, sin venir a cuento y que de entrada no se entendió nada, por parte del gobierno de Pedro Sánchez a una marroquinidad del Sáhara, que, como estamos señalando, incumple a nivel todos los tratados internacionales, pero es que incluso también la tradición o los sentimientos que son mayoritarios dentro de la población española. ¿Qué lectura tienes tú sobre este llamativo reconocimiento? Yo creo que es una pregunta esencial, es una pregunta muy importante la que acabas de hacer porque es algo que nadie comprende, pero ya no hablamos de un sentimiento, ¿no? De que yo como saharaui quizás no me guste o que tú como simpatizante o cualquier ciudadano simpatizante con esta causa no le guste, no, sino es que estamos hablando de una violación directa de la legalidad internacional. Esto muy brevemente, Marruecos en el año 2007 salió el rey marroquí y dijo, mirad, el referéndum prometido por la ONU ya no lo aceptamos y lo único que proponemos como solución para este conflicto es un régimen de autonomía. Es decir, que el Sáhara Occidental, bajo soberanía marroquí, tenga algo de autonomía, como las autonomías aquí en España, y esta es la única solución que ofrecemos. Pero ¿qué pasa? Que eso es completamente inviable porque estamos hablando de que el núcleo de esta cuestión es la soberanía, que los saharauis quieren ser soberanos como un Estado sobre su tierra, Marruecos pide la soberanía, entonces aunque tú presentes un régimen de autonomía, sigues siendo tú el soberano. Era una forma de blanquear su ocupación. Y el segundo punto, llegando a imaginarnos que posiblemente podamos incluso estudiar esta posibilidad de ser una autonomía de Marruecos, sabiendo que Marruecos es una monarquía absoluta donde todo el poder reside en el rey, ¿cómo es posible contemplar una autonomía? Es completamente inviable. Una autonomía se puede entender en un Estado medianamente democrático, como puede ser España, Alemania y demás, que haya una constitución, que se respete un parlamento autonómico, una presidencia, un gobierno autonómico y demás, pero siendo nosotros una autonomía en Marruecos, que es una dictadura, o sea, es inviable completamente. Entonces, lo que hizo Pedro Sánchez es salir y decir que él y su gobierno piensan que la mejor solución y la más realista, y remarco esto, la más realista, porque ya elimina la independencia, elimina el referéndum, que es la más viable en verdad de referéndum, porque nosotros estamos siendo muy generosos, les estamos diciendo las opciones, si queremos ser marroquíes o si queremos ser un Estado, y votamos. Entonces, Pedro Sánchez eliminó todas esas posibilidades, la planteada por la ONU y las Naciones Unidas, que es un referéndum, la planteada por nosotros, que es un Estado independiente ya declarado, como he dicho antes, y dijo, creemos que la opción más realista es la que ofrece Marruecos, que es un régimen de autonomía bajo soberanía marroquí. Como digo, esto es una violación completa de la legalidad internacional, porque, y aquí remarco, y esto lo repito mucho porque me parece esencial, y la gente quizás no lo sabe, pero es que esto es muy importante. En una misma comparecencia de Pedro Sánchez o del ministro de Exteriores Álvarez, pueden tener un discurso completamente contradictorio que ningún periodista ni nadie parece que se da cuenta, o se da cuenta y nadie lo quiere tener en cuenta, que es decir, en Ucrania defendemos la legalidad internacional, lo que dice las Naciones Unidas, la soberanía de los pueblos y rechazamos la ocupación ilegal que está haciendo Putin. Pero a los minutos le preguntan sobre el Sáhara y dice, en este caso apoyamos que sea una soberanía marroquí con un régimen de autonomía y estás pisoteando la legalidad internacional, porque si volvemos a lo que dice la Unión Africana,
como un organismo internacional de máxima importancia en África que unifica a todos los estados africanos, la Unión Africana reconoce a la República Saharaui como Estado en sus fronteras del Sáhara Occidental y le pide cada año a Marruecos que se retire de los territorios de la República Saharaui. Las Naciones Unidas dice que es la última colonia en África pendiente de descolonizar y no reconoce la soberanía marroquí. Los altos tribunales europeos, en varias sentencias, pero la última fue en septiembre del año pasado, decía que el Sáhara Occidental es un territorio que no pertenece a Marruecos y Marruecos no puede explotar sus recursos. Con lo cual, estamos hablando de que toda la legalidad internacional le está diciendo a Pedro Sánchez, oye, este territorio no es marroquí, pero le da igual, pisotea la legalidad internacional y dice, no, creemos que esto debe ser marroquí. Y al mismo tiempo dice, no, no, es que en Ucrania pedimos que se respete la legalidad internacional, por lo cual es entrar en una contradicción en cuestión de minutos y a la misma vez y en el mismo discurso. ¿Qué razones le han llevado a Pedro Sánchez a hacer esto? No lo sé, puede ser el chantaje a través digamos, la inmigración, que cada vez que algo le molesta a Marruecos de España, abre las fronteras y utiliza a personas que simplemente vienen de todos los rincones de África a buscar un futuro mejor en Europa, los va concentrando en bosques en Marruecos y el día que quiere presionar a España les abre la frontera de Ceuta y Melilla o les pone pateras y les dice, venga, para Canarias. Les utiliza como una hoja de presión política. Y esto no lo digo yo como un activista saharaui, sino que el Parlamento Europeo el año pasado condenó, por primera vez en la historia, condenó a Marruecos por utilizar a personas como hoja de presión política, ¿no? Y el segundo punto es, pues, también hay versiones, ¿no?, que dicen que a lo mejor por lo del espionaje a través de Pegasus, que tienen una información sensible y han chantajeado a Pedro Sánchez, pero sea como fuere, yo creo que nada, absolutamente nada, justifica que tú pisotees la legalidad internacional y lo más importante, que justifiques la lucha de un pueblo que lleva 50 años sufriendo las más difíciles condiciones, luchando por su independencia y su soberanía, y que vengas tú y en una declaración tires por el suelo todo ese esfuerzo, ¿no? Por lo cual, o sea, la posición de Pedro Sánchez es completamente incomprensible desde el punto de vista legal, es incomprensible desde el punto de vista humanitario, de que hay un pueblo soberano, que es el pueblo saharaui, que ha declarado ya su Estado, que lucha por su independencia y por extender su soberanía sobre sus territorios ocupados por Marruecos, los ha pisoteado. Y también una de las cosas más importantes, que no representa a la opinión pública española, porque hemos vivido 3 votaciones en el Congreso de los Diputados donde todos los partidos, menos el Partido Socialista, han votado por mayoría contra esta decisión, por lo cual es completamente incomprensible. Ya que has mencionado también la cuestión humanitaria, sí hay unas relaciones, por así decirlo, muy directas, o por lo menos, al menos yo me he criado conociendo esto, ¿no? El tema de las vacaciones en paz y de otra serie de programas. Cómo pueden, o sea, qué lógica se aplica para asumir ese tipo de programas de ayuda humanitaria a la vez que siendo una parte que tiene una responsabilidad a la hora, a nivel jurídico, como muy bien ha señalado, para poder resolverlo, no lo resuelves? ¿Cómo encajan esas dos piezas? De hecho, mi lucha se basa en eso. Mira, yo fui uno de los beneficiarios de este programa, Vacaciones en Paz. De hecho, vine muy pequeñito y tuve acceso a aprender o mejorar mi idioma muy pequeñito, con 7, 8 años. Pues eso, gracias a esos programas que asociaciones que trabajan desde España van trayendo niños desde los campamentos de refugiados para convivir con familias españolas acogidos. No es una adopción, es una acogida durante 2 meses de verano y luego vuelven a los campamentos. Yo he disfrutado de eso, yo he visto cooperantes españoles durante casi todo el año con nosotros en los campamentos de refugiados, en los hospitales, en los colegios, por lo cual yo creo que hay una relación. Y de hecho yo no noto, porque si volvemos a la realidad de este conflicto, la culpa la tiene España. La culpa de nuestro refugio, de que nos haya invadido Marruecos, porque España nos entregó, porque España era la que tenía la soberanía y la soberanía nos la tenía que entregar a nosotros como Estado independiente y apoyarnos en nuestra independencia, porque era quien nos colonizó durante más de 100 años y lo que hizo es entregarnos a Marruecos y meternos en este marrón. Por lo cual, si volvemos a analizarlo todo desde un inicio, el culpable es el Estado español, pero ese apoyo arrasante de la sociedad española al pueblo saharaui ha hecho que no haya un mínimo de rencor en los saharauis contra los españoles, porque son los que siempre hemos tenido a nuestro lado. Pero como te digo, yo he crecido aquí, me he formado aquí, y tengo una visión completamente distinta. Yo creo que se ha enfocado mucho en la ayuda humanitaria, en mandar caravanas de alimentos, en hacer recogidas de alimentos, en traer a los niños para que tengan un verano alegre y conozcan la playa, la piscina, que vean la tele, que vean una casa, ¿no? Y luego volver a los campamentos.
pero yo creo que eso con el tiempo ha sido dañino, porque nuestro problema es un problema político, que se debe de solucionar de forma política, porque si tú quieres que esa gente viva dignamente, no les mandes un saco de arroz, ni un saco de harina, ni traigas a sus niños para que pasen un verano aquí y luego vuelvan a ese tulo, ¿no? A ese desierto inhóspito, sino que ayúdales políticamente para que se independicen y puedan disfrutar de sus riquezas, porque incluso hay estudios económicos que dicen que si el Sáhara Occidental llegase a independizarse, sería el Dubái de África, porque somos una población muy reducida, que somos poco más de 1 millón de habitantes con un territorio muy rico. O sea, llegamos a tener soberanía sobre nuestro territorio y tendríamos muchísima riqueza a repartir entre muy pocos, por lo cual viviríamos muy bien. Entonces, el esfuerzo de todas esas asociaciones y movimientos solidarios, que adelanto, agradezco muchísimo y me parece muy necesario, quizás debía haberse centrado más en una presión mucho más política, mucho más mediática, en luchar por tener la causa saharaui en los medios de comunicación, en la opinión pública, en los programas de los partidos políticos, en los congresos, y que sea un lobismo más político para que España, porque hasta el día de hoy España puede solucionar esto. España sigue siendo legalmente, según la ONU, el territorio del Sáhara Occidental sigue siendo español hasta hoy en día, y esto es muy, muy llamativo. De hecho, el ministro Ábalos, en una entrevista, o el exministro Ábalos, que fue ministro de Pedro Sánchez, en una entrevista con Radio y Televisión Española llegó a confesar, y esto los políticos españoles no les gusta hablar de ello porque molesta a Marruecos, pero él lo dijo y creo que se le escapó. Dijo, no, no, es que el Sáhara hasta el día de hoy sigue siendo español porque los permisos internacionales que da cada país para que los aviones de otros países sobrevuelen su aire, o los barcos estén en su zona marítima, el permiso de la zona aérea del Sáhara Occidental y de la zona marítima no se le pide a Marruecos ni al Frente Polisario, nos lo piden a España, porque en la ONU sigue siendo un territorio español. Por lo cual, con esto te quiero decir que España puede solucionar esto, puede impulsar la descolonización, puede incluso presionar a las Naciones Unidas para que obligue a Marruecos a retirarse de ahí y que se practique ese referéndum de descolonización. Pero por desgracia, los distintos gobiernos que han pasado por la Moncloa en los últimos 40 años, ninguno ha sido capaz de impulsar esto. Y la sociedad civil, ya digo, se queda, yo creo que también por desconocimiento, se queda en esa ayuda humanitaria que sin duda es agradecida, por supuesto, pero no es lo que necesita el pueblo saharaui, porque lo que necesita el pueblo saharaui es eso, un apoyo político, una decisión política, y para mí, y ya voy terminando, para mí es muy importante que la gente esté consciente de esto. Por eso estoy hoy aquí, por eso mi activismo se basa en eso, en hacer a la gente saber que tú no solo te estamos reclamando una solidaridad como ciudadano, sino que te estamos reclamando cumplir una responsabilidad que tiene tu Estado. ¿Y cómo un simple ciudadano puede cumplir esa responsabilidad? Pues a través de su voto, o a través de reclamarle a su ayuntamiento, a su comunidad autónoma, al partido que vota, al político que más cercano tiene, de decirle, oye, este tema tenemos una responsabilidad, a ver si lo solucionamos, porque tenemos a miles de personas ahí en el desierto que por nuestra culpa siguen sufriendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tirar por la parte política, tanto la sociedad como los estados, digamos, los organismos oficiales, ¿no? Bueno, yendo un poco más allá sobre también esta cuestión, a veces un poco la sensación que da con respecto a esa visión humanitarista del conflicto es como si fuera un conflicto sin solución, que es un poco como se vende, en plan de lo único que podemos hacer es tratar de hacer la vida más agradable puntualmente, pero realmente no lo podemos solucionar. Y está muy bien que quede claro que sí que se puede solucionar y que no es que sea necesario hacer una campaña humanitaria ante algo que, bueno, que es lo que hay y que no hay ninguna otra forma de solucionarlo. Quería preguntarte también en relación con Marruecos. A mí me ha llamado la atención en algunas ocasiones contacto con militancia política contraria incluso al régimen marroquí, y en cambio con este tema parece que no acaban de aclararse. Eh, ¿Hay relación con movimientos y con grupos políticos marroquíes que apoyen al pueblo saharaui? Mira, esto es muy curioso. Primero me gustaría remarcar
Porque es verdad que han pasado muchos años, son casi 50 años de conflicto y esto incluso entre algunos saharauis, esta idea, digamos, va cobrando sentido, que es como no hay solución, no, no. Y se pierde un poco la esperanza y quizás mucha gente en la sociedad española tenga esa idea, pero por supuesto, completamente estoy convencido de que habrá una solución y que la solución al final será esa, imponer la voluntad del pueblo saharaui, que es crear su propio Estado sobre su tierra. Y pongo un ejemplo brevemente, Timor Oriental fue colonia portuguesa y Portugal hizo exactamente lo que hizo España. En vez de darle la independencia al pueblo de Timor Oriental, lo que hizo es un acuerdo con Indonesia, le dijo, mira, te lo quedas tú, explotamos los dos los recursos naturales y yo me voy. Y se fue y el pueblo de Timor Oriental estuvo luchando durante muchísimos años hasta que en el año 2000 llegó a Portugal un gobierno social comunista y dijo, bueno, como la ONU me sigue considerando potencia colonizadora, exactamente como considera España con el Sáhara, voy a descolonizar. Empezó a presionar en las Naciones Unidas, se celebró un referéndum, digamos, por las presiones de Portugal, por las Naciones Unidas, se celebró un referéndum y en el año 2001 se declaró la independencia de Timor Oriental, que hoy es un Estado soberano, y Indonesia se tuvo que retirar. Por lo cual, hay ejemplos en el mundo y esto simplemente necesita voluntad política, pero sobre todo necesita resistencia y la resistencia es la que estamos teniendo, porque yo soy una, como te digo, la tercera generación que nació en el refugio, que no conozco mi tierra y demás, y sigo la lucha. Y yo observo a mis sobrinos, que incluso algunos han nacido aquí en España, y les veo como casi como más abanderando esta causa que yo. Entonces es un mensaje que va de generación en generación y estoy convencido que llegará el momento en el que se lleve a cabo y por supuesto llegue esa solución que tanto esperamos. Respondiendo un poco a tu pregunta, ha sido muy complicado que haya una simpatía dentro de Marruecos con el pueblo saharaui, porque ha habido un aparato educativo muy feroz, que desde los colegios siempre se les ha enseñado el Frente Polisario, los saharauis están creados por Argelia, son terroristas y quieren quitarnos nuestra tierra. El Sáhara Occidental es nuestro, es de siempre, es de nuestros abuelos y demás. Y no solo educativo, sino que hasta hoy en día, y esto me llama mucho la atención, no solo a nivel de educación, sino que también a nivel artístico, es decir, cualquier cantante joven que tenga una cierta repercusión en Marruecos, cualquier serie o actriz o actor que guste, esa persona, obligado por el régimen, tiene que hacer una canción o tiene que hacer una película o una serie donde pues, remarque que el Sáhara es marroquí, que salga vestido de saharaui, que ya nos la quieren quitar, pero es nuestra y demás, porque buscan siempre a través de todos los métodos meterle en la cabeza a la gente que este territorio es nuestro y que nos lo quieren quitar porque son nuestros enemigos. Entonces mucha gente tiene esa idea porque todo lo que le disparan, como te digo, desde el colegio, desde el cantante que le gusta, desde la serie que ve y demás, todos son mensajes en esta dirección. Pero sí que es verdad que el Partido Comunista, incluso el partido que se llama el Partido de la Independencia, Hizb el-Istiqlal se llama, que incluso llegó a tener la presidencia en Marruecos, en el caso del Partido de la Independencia, en los años 50 defendía la independencia del Sáhara Occidental. Y en la prensa marroquí de aquella época, de los años 50, se escribía artículos de que hay partidos marroquíes que defienden que el territorio del sur, que es el Sáhara Occidental, se independice del colonialismo español y defendían que ese no es un territorio español, pero no decían es un territorio marroquí, sino que decían tiene que ser independiente y reconocía la independencia, ¿no? Y que no tiene nada que ver con ellos. Pero con los años y ya cuando Hassan II que es el padre del actual rey, en aquel entonces dijo, no, este territorio históricamente nos pertenece, pues ya se cambió el chip de todo el mundo, menos el Partido Comunista que mantuvo los líderes del Partido Comunista que mantuvieron su apoyo a la causa saharaui y a su derecho a la autodeterminación hasta hoy en día. Muchos de los líderes tuvieron que huir al exilio del Partido Comunista marroquí, viven en Bélgica y demás, y siguen manteniendo esa posición. Y ahora hay un Partido Comunista, bueno, hay nuevos líderes del Partido Comunista que es como un poco chiringuito, porque es muy curioso que siendo comunistas, he visto hace poco una entrevista del supuesto líder del Partido Comunista en Marruecos, con una foto del Che Guevara detrás y al lado la foto del rey, ¿no? De Marruecos, y era como, no me cuadraba, ¿no? Pero sí, que es muy complicado establecer algún contacto de apoyo con los porque ellos ya lo venden como una causa nacional, como, no lo venden como los saharauis son nuestros enemigos, sino que venden, dicen, Argelia es un país muy potente que quiere ocupar nuestro territorio y está utilizando a esta gente y está utilizando al Frente Polisario y son unos terroristas. Entonces la gente tiene esa percepción
que les hacen llegar de que ellos están amenazados por el gran vecino que es Argelia y que nosotros solo somos un instrumento en manos de Argelia. Pero es verdad que he tenido aquí en España la oportunidad de sentarme con alguno, de debatir, muy pocos, porque no con todos se puede debatir, pero con algún marroquí y explicarle profundidad y quedarse a cuadros. Es decir, es que yo la versión que tengo es completamente distinta, que sois marroquíes, que habéis sido secuestrados por Argelia y que os está utilizando, punto. No tengo nada de... Y es muy curioso, yo participo últimamente en muchos debates televisivos, ¿no? Con oponentes marroquíes y siempre les hago una misma pregunta porque les digo, ¿a ti este conflicto cómo te afecta? Yo como saharaui nací en unos campos de refugiados, la otra parte de mi familia está en la zona ocupada, es un conflicto que ha cruzado por completo mi vida. ¿A ti como marroquí en Rabat cómo te afecta? Y se quedan en blanco. ¿Tienes algún abuelo que tú recuerdes que esté enterrado en el Sáhara? No, toda tu familia está en la zona de Rabat o en la zona de Casablanca, porque habéis vivido y habitado históricamente toda esta zona. Pero yo vivo este conflicto, me cruza este conflicto. Entonces ellos generalmente lo que tienen es un discurso, pero no tienen una vivencia, ¿no? Y eso complica mucho que haya un contacto, una simpatía hacia nuestra causa en Marruecos. Lo han mencionado, ya que después del papel de Marruecos, pues el papel de Argelia, porque además la situación entre Argelia y Marruecos pues tampoco está pasando su mejor momento y una posible escalada en el conflicto con el Sahara, evidentemente esto también puede afectar a esas relaciones e incluso también, porque esto es una cadena, a las relaciones que, por ejemplo, tiene con España y a nivel económico con la exportación de gas argelino. ¿Cuál es el papel de Argelia y qué crees tú? ¿Qué papel crees que va a jugar Argelia de aquí a...? Bueno, creo que Argelia, y de hecho creo que en los próximos años el norte de África, lo que es Argelia, Marruecos, Sáhara Occidental, Túnez, Mauritania, en los próximos años va a ser noticia, porque yo creo que va a ser, estamos hablando ya de un nivel mucho mayor que lo que es la causa saharaui, estamos hablando de intereses internacionales de las dos grandes potencias que están chocadas o de los dos grandes polos. Argelia es el aliado principal de Rusia y China, Marruecos es el aliado principal de la OTAN y de Estados Unidos. En los últimos meses hemos visto cómo se han llevado a cabo maniobras militares por parte de Marruecos en la frontera con Argelia y eran maniobras conjuntas con Estados Unidos o maniobras conjuntas con Francia y a la vez Argelia ha respondido con maniobras conjuntas con Rusia en la frontera con Marruecos. Entonces estamos viendo ya que los dos grandes polos se están enfrentando en un punto estratégico que es el norte de África. También lo que es Argelia, que es la segunda potencia en energía de gas en todo el continente africano, eso hace también que tenga mucho valor, sobre todo sabiendo que Europa necesita energía ahora mismo. Entonces el norte de África en los próximos años, yo creo que en el medio largo plazo va a ser un punto caliente y un punto de decisión que sin duda creo que también el Sáhara Occidental está ahí como clave para solucionar y para la estabilidad en el norte de África. Argelia tiene un papel muy importante, ya que es el principal apoyo, tanto económico como humanitario, como el que acoge al pueblo saharaui en su tierra, incluso militar, ¿no? También podríamos decir, del pueblo saharaui, el Frente Polisario. Y esto tiene una explicación muy clara. Para Argelia la causa saharaui es sagrada y para ellos fue muy fácil empatizar con el pueblo saharaui cuando les pidió ayuda y por eso se apropiaron ellos incluso de nuestras reivindicaciones, de apoyarnos de una forma tajante, porque ellos en el año 63 justo se acababan de independizar, nosotros seguíamos siendo provincia española, justo se acababan de independizar en Argelia, se estaban formando como Estado, Marruecos aprovechó esa debilidad de un Estado recién independiente que es Argelia, e inició una guerra, mandó el rey Hassan II sus tropas para invadir territorio del suroeste argelino. Dijo, esto es mío, venga, pues a invadirla, ¿no? Y, y la guerra se conoció como Guerra de las Arenas. Argelia se lo tomó muy mal, logró expulsar a las fuerzas marroquíes, fortalecer su frontera con Marruecos para que no vuelva a pasar, pero se lo tomó muy mal porque ellos decían un país árabe vecino del cual esperábamos ayuda para que nos ayude, porque Marruecos ya llevaba años independizado antes que Argelia, que nos ayude, ¿no? En vez de ayudarnos, se aprovecha nuestra debilidad para invadirnos. Por lo cual, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental,
para Argelia fue muy fácil entendernos y apoyarnos, porque dijo, oye, con nosotros lo han intentado en el 63, y es una ideología expansionista marroquí que tienen en su ideología expandir Marruecos a lo que ellos llaman el Gran Marruecos, que toca no solo Ceuta, Melilla, Canarias, sino que también toca lo que es el suroeste de Argelia, todo el Sáhara Occidental y todo Mauritania. Con Mauritania tuvieron el mismo incidente. Mauritania está al sur del Sáhara Occidental y cuando se independizó, Marruecos rechazó su independencia y estuvo 9 años sin querer reconocer a Mauritania como Estado porque dijo, no, no, es que ellos no son un Estado, ellos me pertenecen. Entonces la idea de Marruecos era invadir el Sáhara Occidental, ir a por Mauritania y luego ocupar el suroeste argelino. Entonces, el papel de Argelia tiene dos puntos claves. El primero, que Argelia tiene como principio establecido en su constitución desde siempre el apoyo a las revoluciones y a las causas justas, a la causa palestina, a la causa saharaui y demás. Y el segundo punto, hay también una estrategia geopolítica, que es decir, en el momento que yo me callo y dejo que Marruecos invada el Sáhara Occidental, luego va a ir a por mí, va a ir a por mi territorio. Entonces, el hecho de que yo defienda un Sáhara independiente, que defiende a los saharauis, que les apoya a lograr su independencia, será la forma también de protegerme a largo plazo, que los saharauis formen su Estado y frenar este expansionismo marroquí. Entonces, el papel de Argelia es muy importante y nosotros, por supuesto, los saharauis contamos con Argelia, porque nosotros, como digo, no somos una fuerza militar ni económica, por desgracia, porque vivimos en un campo de refugiados, somos un Estado en el refugio, pero ahí está Argelia, y no solo Argelia, sino que Sudáfrica también, que es la primera potencia económica en toda África, que es una potencia muy importante en el mundo, es uno de los países más importantes de la ONU, un país con voz. Sudáfrica nos reconoce como Estado independiente y también nos apoya económicamente, también nos apoya en todos los ámbitos y contamos tanto con Argelia como con Sudáfrica para, pues eso, para ese futuro próximo, ya digo, que va a ser muy, muy interesante y que quizás pueda traer esa solución a la causa saharaui, porque ya digo, solo la solución a la causa del pueblo saharaui, al conflicto en el Sáhara Occidental, es la que va a traer la estabilidad al norte de África. Si no, vamos a seguir viviendo esas tensiones entre Marruecos, Argelia, el Sáhara Occidental. Las tensiones siempre van a estar ahí hasta que no haya una solución definitiva a este conflicto. Estabas hablando de alineamientos y también de causa justa, y otra de las cuestiones que ha sido clave en los últimos años ha sido el reconocimiento que ha hecho Marruecos al Estado de Israel, que también ha sido muy llamativo. Se está fortaleciendo en ese sentido el eje cercano a la estrategia que tiene la OTAN con respecto al norte de África, y Marruecos va a jugar, y ya está jugando, un papel importante como digamos, la figura representativa en el norte de África de esa tendencia. Pero como muy bien señalas, también están pasando otras cosas en este mismo momento y otros países están emergiendo y están surgiendo unos choques. ¿Consideras que todos esos choques pueden, en una última instancia, acabar beneficiando a la causa saharaui? No, no tengo ninguna duda, porque como te digo, nosotros como potencia política o como potencia económica no tenemos mucho poder, pero sí que es verdad que esas corrientes, ese tira y afloja entre las grandes potencias en el norte de África, al final siempre va a llegar a un que imponerle al pueblo saharaui una ocupación marroquí no será la solución porque el pueblo saharaui ni ahora, ni dentro de 50 años, ni dentro de 100 años va a aceptar la ocupación marroquí, ni en forma de autonomía, ni en forma de confederación, ni en forma de nada. El pueblo saharaui va a seguir luchando por su independencia y lo va a seguir haciendo de todas las formas, de la forma pacífica, de la forma militar y de la forma que tenga a su alcance. Por lo cual, si realmente la comunidad internacional y estas potencias y estos polos que están en una confrontación directa en el norte de África quieren una solución que traiga la estabilidad en el norte de África, la estabilidad para Argelia, la estabilidad para Marruecos, la estabilidad para el Sáhara Occidental, para Mauritania, para Túnez y también la estabilidad para Europa, porque la estabilidad en el norte de África significa la estabilidad en Europa y el conflicto en el norte de África significa problemas para Europa. Por lo cual, la conclusión a la que siempre van a llegar es esa, es que se respete la legalidad internacional, que se declare la independencia del Estado saharaui reconocida por la comunidad internacional sobre su territorio legítimo y que se frene a Marruecos en esa ocupación y que se retire del Sáhara Occidental. La formación de un Estado saharaui independiente será la clave a la que finalmente se llegará, no tengo ninguna duda. No sé cuándo será, puede ser dentro de 2 años, dentro de 5 o de 15 o de 20 quizás, pero es la conclusión a la que vamos a llegar porque de otro modo nunca veremos esa estabilidad que tanto ansian las grandes potencias, ¿no? Bueno, para terminar,
Me gusta siempre hacer un par de preguntas que son un poco como más personales, pero políticas. Ahora iré a ello. Pero primero, si querías decir algo como para cerrar un poco esta entrevista. Nada, simplemente pues eso, daros las gracias por la oportunidad, por escucharme, por darme voz, por darme espacio y recordarle a toda la gente que ve esto que los saharauis, no, como digo, no estamos pidiendo una ayuda, no estamos pidiendo un saco de arroz, ni estamos pidiendo siquiera solidaridad con una causa ajena, como siempre digo, sino lo único que estamos pidiendo es que España cumpla con su responsabilidad, porque yo como ciudadano viviendo en este país, que también tengo nacionalidad española, como todos los saharauis, porque como digo, legalmente seguimos siendo españoles, como ciudadano que vivo aquí tengo que respetar la legalidad, tengo que respetar la ley, tengo que respetar lo que dice tráfico, lo que dice Hacienda, tengo que respetar todo y en el momento que yo lo incumpla voy a recibir una multa y la pagaré encantado porque he incumplido la legalidad. Lo único que le estamos pidiendo al Estado español, lo único que cualquier ciudadano le puede y le debe pedir a su gobierno, a su partido político, al Estado español, es que cumpla con la legalidad internacional, porque no le estamos, como digo, pidiendo, por favor, solidarízate con esta gente que nos necesita. No, no, no. Simplemente tienes una obligación legal, cúmplela como yo, como ciudadano, cumplo la mía, y que es descolonizar un territorio que todavía depende de ti, ¿no? Pues muchas gracias y voy a esas preguntas. En primer lugar, solemos preguntar pues, por un referente político que tuyo, personal, en el sentido sobre todo de aprovechar el momento para reivindicar a alguien que consideres que deba ser reivindicado. Bueno, pues por reivindicar, podría reivindicar dos personas, que de hecho las tengo aquí atrás en estos cuadros, y que son obviamente saharauis. El primero es el Wali Mustafa Seyed, que es el primer líder del Frente Polisario, que es un joven estudiante que lideró la revolución saharaui, que lideró el mensaje, fue casi nuestro Che Guevara y tenía un mensaje político y una estrategia que iba mucho más de la independencia del Sáhara Occidental, sino que buscaba la unificación de una África, ¿no? Completamente liberada del colonialismo y que por desgracia murió como moriría cualquier líder respetable, ¿no? Murió en el campo de batalla a los 28 años en esa guerra, ¿no? Contra Mauritania, ¿no? De hecho, gracias a su estrategia militar, digamos, Mauritania se retiró porque este hombre que lideró casi de forma milagrosa, era casi como un profeta para los saharauis, lideró una estrategia política y militar que en pocos días hizo, en poco tiempo, hizo que el ejército saharaui avanzase dentro del territorio mauritano y que el ejército saharaui, siendo tan reducido, rodease en el palacio presidencial mauritano, en la capital mauritania. Era casi increíble. 16 coches de hombres entraron y rodearon el palacio presidencial, pero todo era una estrategia de este hombre que sin duda hasta el día de hoy vive en la memoria de todos los saharauis y para mí fue un referente y lo sigue siendo y es muy importante para mí. Y la segunda es Amineto Haidar, que ella vivió, no vivió en los campos de refugiados, sino que ella fue de las personas que su familia decidió quedarse en la parte ocupada. Ella tuvo que vivir toda esa feroz ocupación marroquí, vivir bajo ocupación, y desde los años 80 comenzó a liderar la revolución o la lucha pacífica interna, comenzó a organizar manifestaciones, comenzó a organizar una actividad interna dentro del Sáhara ocupado y bueno, fue detenida por Marruecos porque obviamente no se permite ninguna manifestación que rechace la ocupación marroquí, que es lo que hacía ella, y fue detenida y llevada a una cárcel secreta bajo tierra durante 4 años que pasó con los ojos vendados, sufriendo todo tipo de torturas. Y bueno, cuando la sacaron de la cárcel pensaban que era una persona que iba a estar psicológica y físicamente destruida y que ya no iba a dar para más, pero digamos que resurgió y pudo salir del Sáhara Occidental ocupado, dar la vuelta al mundo desde Estados Unidos hasta Canadá, España, Alemania, Reino Unido y denunciar de forma pública. De hecho, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, recibió muchísimos premios internacionales porque ha sido una mujer que ha tenido la fuerza, que incluso después de sufrir todo lo que ha sufrido, de salir y denunciar al mundo lo que estaba viviendo el pueblo saharaui. Es una lucha que sigue abanderando hasta el día de hoy. Entonces, este hombre y esta mujer para mí representan esa fortaleza del padre y de la madre saharaui que nos han criado, ¿no? Que nos han criado en este proceso de lucha, resistiendo todo tipo de adversidades, ¿no? Entonces sí que son para mí un ejemplo. Bueno, y la última pregunta sería una recomendación de algún libro, de algunos libros, para conocer también más sobre la causa del pueblo saharaui. Uh -huh.
Bueno, hay un libro bastante interesante, hay muchos, pero hay uno que hay una periodista que se llama Yolanda Sobero, que es la que cubrió para Televisión Española en el año 1975. Ella trabajaba en el Sáhara Español como periodista de Televisión Española y le tocó cubrir de repente que España se marche y que eso ya no es Sáhara Español ni Sáhara de los saharauis, sino que es Sáhara de Marruecos, ocupado por Marruecos. Le tocó cubrir la Marcha Verde, le tocó cubrir muchos acontecimientos relacionados con el Sáhara. Siguió, es una periodista con mucha trayectoria, siguió de cerca este conflicto y ella sacó un libro que se llama Memoria Sáhara Occidental, Memoria y Olvido, de Yolanda Sobero, que es su recorrido histórico desde una perspectiva personal de quien vivió en primera persona desde el periodismo este conflicto. Yo creo que será muy interesante para acercar a cualquier persona al conflicto saharaui. Bueno, pues muchísimas gracias y para lo que quieras aquí estamos y por supuesto os invito a todos a seguir a Taleb en su Twitter y si no sé, tienes también otras redes sociales donde Sí, puedan seguir. estoy de hecho viendo, como acabamos diciendo, ¿no? O sea, acabé dando las gracias y acabo también dándos las gracias por darme voz, porque es verdad que los grandes medios de comunicación silencian completamente esto, ¿no? Cuando otros conflictos como el de Ucrania, más lejano, ¿no? O que incluso te hablan de Venezuela, se tiran horas hablando de Venezuela, pero este conflicto que tiene una relación directa, como estaba explicando, nadie lo menciona en los grandes medios de comunicación. Eh, Os he empezado dando las gracias. Y las redes sociales es el único método que tenemos para luchar contra ese silencio y bloqueo mediático. Así que sí, estoy yo, como tantos otros compañeros activistas saharauis en redes sociales, estoy tanto en Twitter con Taleb Sahara, como en Facebook, Taleb Ali Salem, y en Instagram estoy como en Revolución 13N, y ahí estoy pues publicando, posteando todo el rato, tanto mis actividades o lo que voy haciendo de conferencias, intervenciones en televisión y demás, como pues eso, información y actualidad sobre el conflicto saharaui. Pues muchas gracias, Taleb, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, ha sido un placer.